Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura, bueno, esencial en la filosofía, Platón, que sí, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles y fundador de la que fue, digamos, la primera universidad occidental. Un peso pesado, vamos. Efectivamente. Y para entenderlo bien, hay que situarlo claro en su contexto, la Atenas clásica, ¿no? Un auténtico hervidero de ideas. Lo que haremos hoy es repasar momentos clave de su vida y sus ideas centrales, basándonos en los textos que tenemos, para ver de dónde viene esa influencia tan enorme que todavía tiene. Pues ese es el plan. Vamos a intentar desentrañar la vida y el legado de este gigante del pensamiento, apoyándonos en lo que nos cuentan las fuentes. Empecemos. A ver, sus orígenes. Nació en Atenas, ¿verdad? Allá por el año 427 a.C. De familia aristocrática, con posibles. Sí, y es curioso porque parece que su nombre real era Aristócles. Platón, según se dice, era un apodo. Quizás por ser ancho de espalda, ¿sabes? O por la amplitud de su frente o de su pensamiento. ¿Quién sabe? Los apodos de entonces eran así, bastante directos. Recibió la educación típica de su clase, claro. Gimnasia, música, mates y hasta poesía. Parece que al principio le tiraba más lo de ser poeta o dramaturgo. Pero bueno, ahí llegó el encuentro que lo cambió todo. Conocer a Sócrates. Fue un antes y un después. Radical. Platón se empapó de su método, la dialéctica, ¿no? Esa forma de buscar la verdad preguntando y respondiendo. Y también su foco en la ética, en el bien. Y claro, luego vino el trauma. Sí. La condena y la muerte de Sócrates en Atenas, en el año 399 a.C. Eso le marcó muchísimo. Le hizo desconfiar bastante de la política activa de Atenas y le empujó a viajar, a salir de allí. Esos viajes que le llevaron por Egipto, Cirene, el sur de Italia, ahí se interesó por los pitagóricos, las matemáticas, vio otras culturas. Y a la vuelta, ya en Atenas, hacia el 387 a.C., funda la Academia. Y esto es clave, ¿eh? La Academia. No era una escuela cualquiera. Fue la primera institución de educación superior, digamos, estructurada de Occidente. Un centro de filosofía, matemáticas, astronomía. Famosa es la inscripción que dicen que había en la entrada. No entre aquí quien no sepa geometría. Casi nada. Y Platón estuvo allí enseñando. 40 años. 40 años. ¿Y qué era lo fundamental de su enseñanza? ¿Cómo nos llegaron esas ideas tan revolucionarias? Pues sobre todo a través de sus diálogos filosóficos. Usaba mucho a Sócrates como personaje principal, ¿sabes? En obras como La República o El Banquete. Ahí es donde despliega su famosa teoría de las ideas o formas. La teoría de las ideas. Suena importante. Y lo es. A ver, dicho de forma sencilla, Platón proponía que la realidad que vemos y tocamos, el mundo sensible, es, bueno, cambiante, imperfecta. Una especie de copia. La verdadera realidad, según él, está en un mundo inteligible, eterno, de ideas o formas perfectas. Nuestro mundo es solo una sombra de ese otro. O sea, un giro total a cómo se entendía el conocimiento hasta entonces. Vale, entiendo. El mundo de las ideas como lo auténtico. Y además de eso, exploró otros temas, ¿no? Como la justicia, el amor, cómo conocemos, el alma, el estado ideal. Exacto. Tocó todos esos palos. Y fíjate, sobre eso del estado ideal, Platón no se quedó solo en escribir sobre ello. Intentó llevarlo a la práctica. Ah, sí, la famosa historia de Siracusa, en Sicilia, que fue allí para intentar educar al tirano Dionisio II, ¿verdad? Con la idea de convertirlo en ese rey filósofo del que hablaba en La República. Eso es, el sueño del filósofo que gobierna con sabiduría. Pero vamos que el experimento fue un desastre, un fracaso total. Acabó prisionero, incluso lo vendieron como esclavo por un tiempo. ¡Qué fuerte! Sí. Por suerte un admirador suyo pagó el rescate y pudo volver. Una peripecia, como dices. Me imagino que después de eso se le quitarían las ganas de meterse en política activa otra vez. Pues sí, desde luego. Esa experiencia le hizo ser mucho más crítico con la política real, la del día a día, y centrarse más en la teoría. En La República, por ejemplo, es donde detalla ese estado ideal gobernado por filósofos. Y es interesante cómo conecta la estructura del Estado con las partes del alma. ¿Cómo es eso? Bueno, él hablaba de 3 partes en el alma. La racional, la razón, la irascible, el ánimo, el coraje, y la concupiscible, los apetitos, los deseos. Y veía un reflejo de esto en su estado ideal,
los gobernantes filósofos, razón, los guardianes guerreros, ánimo, y los productores, apetitos. La justicia para él consistía en que cada parte hiciera lo suyo bajo la guía de la razón. Muy estructurado todo. ¿Y sus últimos años? ¿Cómo terminó? Pues murió ya bastante mayor de forma pacífica, parece ser. En Atenas alrededor del año 347 a.C. Pero su influencia, claro, continuó, sobre todo a través de su alumno más brillante, Aristóteles, que luego fundaría su propia escuela, el Liceo. Y la academia, la que fundó Platón, duró muchísimo tiempo, ¿no? Una barbaridad, sí. Casi 900 años. 900. Siguió funcionando hasta que el emperador Justiniano la cerró, ya en el siglo VI después de Cristo. Es increíble pensar en esa continuidad. ¡Qué pasada! Oye, ¿y hay otras cosas curiosas de Platón? Que nunca escribió nada firmando él directamente, siempre a través de personajes en diálogos. Que de joven fue atleta. Y, por supuesto, el mito de la caverna. Esa alegoría es potentísima. Absolutamente. El mito de la caverna sigue siendo una herramienta genial para pensar sobre cómo conocemos, sobre la educación, sobre las apariencias que a veces tomamos por realidad, esos prisioneros que confunden las sombras con lo real. Da mucho que pensar. En fin, para resumir un poco. Platón sentó bases filosóficas cruciales como la teoría de las ideas, su modelo de Estado, fundó una institución educativa que duró siglos y nos dejó diálogos que, todavía hoy nos hacen darle vueltas a la cabeza. Sin duda. Su legado es tan duradero porque la pregunta que él se hacía, esa búsqueda de la verdad, del bien, más allá de lo superficial, de lo que cambia, pues sigue siendo vital. Y esto nos lleva, quizás, a una reflexión final para quienes nos escuchan. En esta época nuestra, de tantísima información, a veces tan superficial, ¿no? ¿Qué podemos aprender hoy de esa insistencia de Platón en buscar un conocimiento más profundo, más estable? En ese esfuerzo por salir, digamos, de las sombras de nuestra propia caverna mediática y digital.